morada está a las alturas de los cielos. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido venir aquí a tu casa durante este día. Permite, Padre, que esto que vayamos a aprender en esta mañana de hoy, Señor, pueda ser de gran crecimiento, Señor, para conocimiento de nosotros o para recordar, Padre, cuáles son nuestras creencias, Señor. Pero principalmente, Padre, que estemos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, Señor, que seas tú bendiciéndonos, protegiéndonos y que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, danos el entendimiento y el discernimiento, Señor. Que no sean palabras mías, sino palabras tuyas. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar. Bueno, hermanos, feliz sábado, que Dios les bendiga. Como hemos visto y hemos venido estos sábados, los miércoles, estamos estudiando las creencias. Y hoy nos corresponde la creencia número 12, que se titula la iglesia. Bueno, primeramente hay que saber qué es la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes que se reúnen y que creen y confían en nuestro Señor Jesús como Salvador nuestro. Pero en las Escrituras la palabra iglesia, que en el término griego se dice eclesia, significa una reunión, llamado a una reunión, o esta expresión se usaba mucho más para decir que había una asamblea reunida y que iban a hacer proclamaciones, que había muchas personas reunidas para proclamar, para publicar, para hablar del amor del Señor, para hablar de Cristo. En el Nuevo Testamento, la iglesia corresponde a creyentes reunidos en un lugar para adorar al Señor, en un lugar específico, como podemos decir aquí en nuestro templo, Camino a Cielo. Creyentes que vivían en ciertas localidades. Podemos ver que hay muchas iglesias en las cuales estamos repartidos y cada uno de los creyentes se reúne de acuerdo a donde más cerca le quede para así seguir proclamando y seguir alabando el nombre de Dios. Un grupo de congregaciones en zonas geográficas específicas. Todo el cuerpo de creyentes esparcidos por el mundo y toda la creación fiel en el cielo y en la tierra. La Biblia describe la iglesia como la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, que Jesús nos invita a todos con autoridad divina. Ya sabemos cuál es la autoridad del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando comenzaron las reuniones, cuando comenzaron la primera organización o la primera congregación, fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En el desierto ellos comenzaron a hacer este tipo de reuniones. Ya comenzaron a hablar del Señor, comenzaron a compartir su palabra. La cruz señaló el fin de la misión de Israel. La resurrección de Cristo, por su parte, inauguró la iglesia cristiana y su misión. La proclamación del Evangelio de salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora hablemos un poco sobre las iglesias en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la iglesia era una iglesia nacional y luego en el Nuevo Testamento se convirtió en una iglesia misionera. ¿Qué quiere decir eso? Que antes simplemente se quedaban allí reunidos, pero no salían a otros lugares. Allí, en ese momento, en el Nuevo Testamento, fue cuando comenzó a esparcirse el Evangelio, cuando comenzaron a existir muchas más congregaciones, muchas más otras personas a esparcir el Evangelio, a proclamar las nuevas. Hablemos un poco sobre las metáforas que usaba el Señor. La primera que usaba era el cuerpo. Y si bien sabemos quién es el cuerpo de Cristo, somos cada uno de nosotros. Y el Señor es la cabeza.
Así como nuestro cuerpo necesita de todas las partes que tenemos, de los dedos, de los organismos, asimismo no puede funcionar si nosotros no estamos unidos unánimemente. Esto quiere decir que cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y que para que ella pueda funcionar, todos debemos estar en un solo cuerpo, con una sola misión y unánime. Hablemos ahora de la iglesia de Cristo como templo. El templo es el edificio de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo, y que Jesucristo es el fundamento y la piedra principal. Nuestro cuerpo es el templo del Señor, pero también hay unas escrituras como el templo, donde venimos a reunirnos, donde venimos a congregarnos, para que el Señor pueda hacer su obra. Pero para eso, esto podría ser un templo simplemente de una casa y sin ninguna función. Pero como estamos orando, como tenemos a Cristo, como le oramos al Señor, Él se encuentra con cada uno de nosotros. Esa es la diferencia de ir a diferentes lugares. Y una de las más bonitas me parece cuando el Señor Jesús nos ve como las novias, ve a la iglesia como la novia. Vemos que hay una relación de amor. Cuando alguien se va a casar, los preparativos, todo es maravilloso. Y los novios emocionados porque se van a casar. Así sucede con el Señor Jesús. Pero esta es para siempre. Se representa a la iglesia como una novia y al Señor como el novio, por medio de la influencia santificadora de la verdad que contiene la palabra de Dios y la purificación que provee el bautismo. Cristo puede purificar a los miembros de la iglesia, quitándoles sus vestiduras sucias y revistiéndolos con el manto de su justicia perfecta. Qué hermoso, ¿cierto? Como el Señor Jesús puede transformarnos, porque a través del bautismo, cuando nos bautizamos, nos unimos a Él, y entonces la iglesia es la novia del Señor. Ahora quiero invitarlos a buscar Oseas 2:19. Oseas 2:19, dice la palabra del Señor: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Amén. Y vamos viendo otra de las metáforas y es la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba en el Nuevo Testamento describe a la iglesia como la contraparte espiritual de la Jerusalén terrenal. ¿Cuál es esa Jerusalén de arriba? Esas mansiones, esa Jerusalén nueva que el Señor va a transformar, que es la contraparte de la cual se está preparando aquí en la tierra. Y una también de las más bonitas es como la familia. En las Escrituras se considera que la iglesia del cielo y de la tierra constituye una familia. Se usan dos metáforas para describirlos, como los individuos se unen a la familia: la adopción y el nuevo nacimiento. El Señor Jesús a nosotros nos toma como hijos suyos, nos adopta. Y el nuevo nacimiento, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, y ahora todos somos familia, ahora todos somos hermanos. Por eso es maravilloso cuando usted se expresa hacia su hermano y dice: hermano, feliz sábado, mi hermano, porque es una nueva familia, porque el amor y la unión hace de eso cuando estamos con el Señor Jesús. Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, cuando cambiamos nuestras vestiduras, que el Señor no las cambia, ahora todos somos familia, ahora todos tenemos un mismo propósito. Y, como dice, la característica espacial de la iglesia como familia es la comunión.
la unión, la comunión cristiana. No es solo la socialización, sino la comunión del Evangelio. La columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. Es la depositaria de la verdad y la ciudadela que la protege de los ataques del enemigo. La verdad, sin embargo, es dinámica, no estática. Y la iglesia en el mundo es como un ejército empeñado en la batalla. Los cristianos deben tomar toda la armadura de Dios y estar firmes. Y cuando hablamos de la armadura de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de la armadura de Dios? La palabra de Dios, cuando nos acercamos más al Señor, cuando nos entregamos a Él, cuando todo lo que hagamos sea de acuerdo a su santa y divina voluntad, cuando el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y nos hemos cimentado en la roca que es Cristo Jesús, ahí tendremos la verdadera espada. La iglesia visible e invisible. Estos términos se han usado mucho para distinguir dos aspectos de la iglesia. Todo lo que mencioné anteriormente se aplica para la iglesia visible. ¿Cuál vendría siendo la iglesia visible? La iglesia visible es el pueblo de Dios organizado para el servicio. Cumple la gran comisión dada por Cristo de llevar el Evangelio a todo el mundo y preparar su pueblo para su glorioso retorno. Esa es la iglesia visible, la que nos estamos congregando, la que estamos llevando cada día el mensaje, y es una iglesia organizada, está constituida como iglesia. Pero la iglesia invisible es aquella que también llamada la iglesia universal. Está compuesta por todos los hijos de Dios que hay en el mundo. Incluye a los creyentes que componen la iglesia visible y muchos que, a pesar de no pertenecer a una organización religiosa, han seguido toda la luz que Cristo les ha concedido. Por esto aquí también aplica cuando el Señor dice que Él tiene sus ovejas en otros rebaños. Cuando la iglesia invisible es aquellas personas que, aunque no se congreguen, no hagan parte de una religión, ellos siguen la luz de Jesús. Esos a los que el Señor ha llegado a su corazón y ha transformado. Por medio del Espíritu Santo, Dios lleva a su pueblo perteneciente a la iglesia invisible, a la unión con su iglesia visible. Únicamente la iglesia visible puede experimentar plenamente la verdad de Dios, como su amor y su compañía. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para llegar a ser iglesia? Los requisitos, pues, que deben todos llegar a tener es aceptar al Señor como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. No basta solo con reconocer de la existencia de Dios, sino entregar nuestros corazones y nuestras vidas a Dios, bautizándonos para así hacer un nuevo nacimiento y el Señor nos pueda llamar hijos suyos. Cada uno, cuando estamos ya dentro de la iglesia, nos comprometemos a tratarnos a todos con amor, sobre todo, con igualdad. La base de todo, para que todo pueda funcionar, es que todos podamos estar unánimes. Y el sacerdocio de todos los creyentes, cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de ministrar a otros en el nombre de Dios. Aquí ya vamos viendo cómo se va conformando. Cada uno de los hermanos tiene un ministerio en el cual debe instruir a otros, debe enseñar y debe impartir el mensaje de Dios. Como la maestra de niños,
debe impartirle a los niños, debe enseñarles cómo ellos deben estar. Pero como los diáconos también están mostrando su servicio. Todos, incluso a veces de pronto no tenemos cargos, pero con nuestros dones y talentos también podemos instruir a otros y enseñarlos. A veces nos preguntamos, pero ¿cuál es mi don? ¿Pero cuál es mi ministerio? No lo sé. Allí es donde entramos a preguntarle al Señor, cuando entramos en esta comunión con el Señor para que el Señor nos enseñe, por medio del cual a nosotros se nos facilita enseñarle la palabra de Dios a otros, enseñar de su amor. La adoración y la exhortación. El culto de la congregación provee refrigerio, ánimo y gozo para el adorador. La comunión cristiana, por medio de la Iglesia, las necesidades más profundas de sus miembros en relación con la comunión se ven completamente satisfechas. Aquí vemos en muchas ocasiones cuando a veces uno llega a la iglesia triste, pero cuando vamos viendo, salimos gozosos. La misma persona que entra al templo no sale igual, salimos transformados y cambiados. La instrucción en las Escrituras. Cristo le dio a la iglesia las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves son la palabra de Cristo. La administración de las ordenanzas divinas, como el bautismo, el lavamiento de pies y la cena del Señor. Y la proclamación mundial del Evangelio. Este es el mayor servicio que la iglesia provee para el mundo. Vemos como el Señor en su palabra nos dio instrucciones, ¿cierto? De cómo debía estar regida la iglesia, cómo debía ser todo. Él nos dio en su palabra cómo debía ser el lavamiento de pies, la cena del Señor, y cómo nosotros podíamos ser transformados, cómo podíamos entregar su vida a Él. Cristo muestra su autoridad en el establecimiento de la iglesia, en la institución de las ordenanzas que la iglesia debe administrar, en que invistió a la iglesia como autoridad divina para actuar en su nombre, y al enviar el Espíritu Santo para guiar su iglesia bajo su autoridad. Las Escrituras poseen la autoridad de Cristo. Si bien es cierto que Cristo guía a su iglesia por medio del Espíritu Santo, igualmente cierto es que la palabra de Dios constituye la única regla por la cual la iglesia se guía en sus actividades. La autoridad de Cristo y los cargos de la iglesia. Cristo ejerce su autoridad a través de su iglesia y sus siervos especialmente elegidos, pero nunca transfiere su poder. Nadie tiene el derecho de ejercer ninguna autoridad independiente aparte de Cristo y su palabra. Ya vamos viendo cómo el Señor va instruyendo y va eligiendo a esas personas que pone a ministrar. Como principalmente encontramos los dos grupos oficiales, a los ancianos y a los diáconos. Los ancianos son obispos y eran los oficiales más importantes de la iglesia, porque eran a quienes el Señor iba instruyendo y dirigía y ponía a su cargo. Como vemos que aquí también los diáconos y las diaconisas. El nombre de diácono viene del griego que significa siervo o ayudador. Los ancianos no debían limitarse a cuidar de los asuntos temporales de la iglesia. Además, debían estar activamente envueltos en la obra evangelística. Y asimismo, en la palabra del Señor encontramos cada una de las instrucciones que debíamos seguir como iglesia. Entonces, como le decía al principio, la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan sus pecados y que creen en el Señor como Salvador. Y como continuadores de Dios, se nos invita a salir del mundo, a apartarnos de la cosa del mundo para estar en su
reír, para adorarlo, para llevar las nuevas buenas de ese mensaje. Y que somos adoptados como hijos, como familias de Dios, y que debemos vivir unánimes, porque debemos recordar que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga, que le invito al maestro a ponerse en pie para tener una palabra de oración.